Muy buenas noches, bienvenidos a Si Me Dicen Lo Vengo, el espacio de debate de Noticieros Televisa. Esta noche el tema de esta mesa es un tema desconocido para todos. El proyecto de la primera Constitución de la Ciudad de México, alcances, inconsistencias, es una carta a Santa Claus, ¿o qué? Lo que pasa es que parece ser, o es lo más cercano a un documento secreto. ¿Por qué? Pues porque no lo conocemos. El pasado 15 de septiembre se instaló la Asamblea Constituyente para redactar esta primera Constitución Política de la Ciudad de México, que nace de la reforma política de enero pasado. Esta Constitución, que sesiona en la antigua casona de Jicotenca, ahí donde fue la anterior sede del Senado, tiene que ser aprobado el próximo 31 de enero, que es una de mis primeras dudas. Para que entre en vigor, no recuerdo si el 17 o el 18 de septiembre del año que viene. Esta Asamblea Constituyente está integrada por 100 diputados. Bueno, hasta hoy por 99. Faltaba uno que ya la eligieron hoy. 60 diputados electos en las elecciones del pasado 5 de junio, que costaron 500 millones de pesos. Y 40 que fueron propuestos por el presidente de la República, por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, por el Senado y por la Cámara de Diputados. El día de la instalación de esta Asamblea Constituyente, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó el proyecto de Constitución. Contiene originalmente 76 artículos y 21 transitorios. En el papel suena padrísimo. Sí, extraordinario. Pero para algunos especialistas tiene aspectos irrealizables, tiene inconsistencias, excesos, repeticiones que vamos a ir aquí desahogando y debatiendo, como siempre. Le doy las gracias a los invitados a esta mesa. Muchas gracias por la confianza de venir a discutir el tema de la Constitución de la Ciudad de México para que lo podamos conocer también. Porque, repito, lo más cercano a un documento secreto. Saludo al doctor Manuel Granados, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México. Manuel. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, buenas tardes. Al senador de Acción Nacional y constituyente, Ernesto Cordero. Ernesto, gracias, buenas noches. Gracias, Joaquín. Bueno, saludo a mi querido Bruno Bichir, actor y diputado electo. Me gusta más constituyente, pero muchas gracias. Buenas noches. Diputado constituyente. Constituyente me gusta, me suena más, pero es Bruno para los cuates. Muy bien, Bruno, gracias Bruno. Al senador del PRI, Raúl Cervantes, también integrante de esta Asamblea Constituyente. Al doctor Miguel Carbonell, constitucionalista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel, gracias, buenas noches. Gracias, Joaquín, muy buenas noches. Y Alejandro Encina, senador con licencia. Sí. Senador con licencia y constituyente, y ahora hablaremos de esto. Bien, la mecánica, pues la mecánica es muy sencilla, no sé si ya la han visto. No. ¿Pueden guardarlos? No, ustedes no, solitos. Entonces, al minuto se van a bajar como se bajaron ahora. Lo tienen ahí así, a los 50 segundos se prende esta luz roja. Y 10 segundos después, a los 60, bye. Y corre la palabra. Bueno, vamos a empezar con el tema para abrir el debate. Voy a pedir su opinión sobre este proyecto de Constitución. ¿Es posible realizarle? Escuché una declaración que hablaba de una Constitución, vamos a hacer una Constitución liberal. Y alguien me dijo, ¿y por qué no una Constitución conservadora? Yo no sé, a ver, una primera posición, consejero. Muchas gracias, buenas noches. En primer término, decir que el proyecto de Constitución fue redactado por un grupo plural, amplio, de ciudadanas y ciudadanos que tienen una trayectoria en cada uno de los temas y fue respaldado por más de 480,000 personas a través de change.org, que esto le da una visión también de un respaldo diferente, distinto en la conformación de este proyecto, propuesta que se logra en la administración del doctor Miguel Ángel Mancera y que contiene efectivamente muchos rubros que hoy la ciudadanía pide: transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, protección al medio ambiente, revocación de mandato, lo que tiene que ver también con esquemas muy claros de los procesos judiciales, de generar condiciones de mayor accesibilidad y combatir justamente lo que hoy vemos que es lamentable, la impunidad. Muy bien. Senador o constituyente, ¿cómo les digo? Diputado. Diputado constituyente y senador de la República, Ernesto Cordero, una primera posición. Gracias, Joaquín. Nosotros tenemos serias dudas de este proyecto. La verdad, nosotros pensamos que una constitución debe ser breve, concisa, debe ser una norma que sea aplicable y debe ser consistente con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y me parece que
pues todas estas cosas faltan en el proyecto que presentó el jefe de gobierno. No es ni precisa, no es ni clara, no es aplicable y tiene una serie de inconsistencias con la Constitución del país, pues que seriamente hacen que pues necesite y amerite cirugía mayor. Bien, ya tenemos aquí un primer punto de debate nuevamente. Bruno. Sí. Ciertamente me parece que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una buena base en todo lo social. Ahora que te referías la primera constitución social, podríamos llamarla. Así es, entonces ese es su carácter de principios, por lo tanto pensaríamos que tendría que ser una constitución vanguardista, liberal, progresista y evidentemente social. Sí encontramos muchas inconsistencias, encontramos algunos huecos, sobre todo huecos y algunas ambigüedades en el documento que presentó el jefe de gobierno. Nos parece una base interesante para trabajar en ella, pero pues habrá que debatir. Habrá que debatir eso. Senador y constituyente, Raúl Cervantes. Bueno, es un proyecto de constitución, le dio cumplimiento el jefe de gobierno a la reforma constitucional, tiene 76 artículos y 21 transitorios. Yo lo primero que advierto es que este proyecto es hiperreglado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay demasiadas reglas en un nivel de constitución, lo que hace muy lejano a la gente para que se entienda. Un elemento sustancial de la Constitución y más de la Constitución del siglo XXI es que tengamos que acercarlo a la gente, que sea entendible y que por lo tanto sea eficaz y funcional para la Ciudad de México. Miguel Garbón. Luces y sombras en el proyecto, Joaquín. Luces y sombras porque tiene cosas buenas, tiene cosas atendibles, da cuenta de lo que se ha avanzado en la capital de la República en derechos humanos. Aquí hay temas que la gente siente como propios y respecto a los cuales creo que la mayoría no estaría de acuerdo en dar marcha atrás. Sí hay un tema ahí de redacción, entiendo que desde el punto de vista técnico muy debatible. No es comprensible, estoy de acuerdo con Raúl, desde luego hace falta afinar la técnica legislativa, hace falta que sea un lenguaje más comprensible, aunque se mencione en la exposición de motivos, creo que el proyecto no lo logra. Pero, por ejemplo, entre las luces, entre las cosas buenas, además de la propuesta de derechos, el jefe de gobierno propone constitucionalizar la ley 3 de 3. Esto es muy bueno, esto es algo que la ciudadanía le pidió a los legisladores federales lo asumieron en parte, pero ahora el doctor Mancera dice, bueno, vamos a ponerlo en la Constitución de la Ciudad de México. Esto es algo bueno y es algo que hay que resaltar. Senador con licencia Encinas. Bueno, yo creo que es un proyecto muy heterodoxo. Y qué bueno que genere esta polémica porque se buscaba hacer una provocación que saque de la clandestinidad justamente la discusión en torno a la Constitución de la ciudad. Y por supuesto, aquí hay una visión distinta de las constituciones tradicionales porque es una constitución que busca ser una constitución garantista, garantizar los derechos. El eje rector de la Constitución no son las autoridades, no son los partidos políticos, es la ciudad y sus habitantes, en donde el eje rector deben ser los derechos plenos que deben ejercer los habitantes, incluso los transeúntes en la Ciudad de México, todas las personas que vivan, residan, trabajen, transiten por esta ciudad. O pasen por aquí. Sí, para que tengan garantías en el ejercicio de sus derechos. Y por supuesto hay que encontrar los mecanismos de ejercibilidad para que estos puedan ser viables en su cumplimiento. A ver, consejero, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque estamos aquí si me dicen de plano no vengo, el espacio de debate de Noticieros Televisa. Con esa seriedad es un poco extraño. Si me dicen, Gran contraste. Estamos viviendo los grandes contrastes de la nación. Cinco, 4, 3, 2. Les recuerdo a todos que este programa se transmite por las plataformas de Televisa. En este momento estamos en vivos en Facebook Noticieros Televisa. También estamos en vivo en la plataforma de Televisa Televisión. Lo podrá ver al terminar en la plataforma de Blim, en la página de Noticieros Televisa. No solo Si me dicen no vengo, sino todos los anteriores, igual que la serie de Chapultepec 18. Y esperamos sus comentarios a lo largo de esta transmisión en Twitter con el hashtag, el que ya conoce Si me dicen no vengo. También esperamos sus comentarios en Facebook con el mismo hashtag. Si me dicen no vengo, esto es, ya saben. Si me dicen no vengo. A ver, aquí hay un punto ya de divergencia de Ernesto Cordero al proyecto de Miguel Mancera. Bueno, en principio decir que es un respaldo ciudadano total
que no ha sido tampoco... Bueno, perdón que le interrumpa, yo creo que total no, porque no puede haber un respaldo total a lo que no conocemos todavía totalmente. La obligación constitucional del jefe de gobierno era presentarlo, de acuerdo a la propia reforma, a la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre. A eso obedece el trabajo que se hizo durante más de 7 meses con este grupo redactor, con el grupo también de asesores coordinado por el doctor de la Fuente, y que esto genera pues también un esquema de revisión puntual de temas específicos. La ampliación de la Carta de Derechos de la Ciudad, que es el reconocimiento, como ya se apuntaba, de esto que ha logrado la ciudad en un reconocimiento a la comunidad LGBTI, lo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, lo que tiene que ver con derechos logrados en la ciudad, son derechos que la Corte ha definido como la progresividad. Por tanto, ningún derecho puede estar ahora no reconocido en la Constitución de la ciudad. Tenemos que ir un paso adelante en ese reconocimiento de derechos. Bien, ahora regreso con esto. Vamos a ver cómo va la encuesta que tenemos con el hashtag también Constitución. Gracias, Lalo Vázquez, desde Autlán, en Jalisco. La encuesta es Constitución de la Ciudad de México sí, 44%. Constitución de la Ciudad de México no, 56%. A lo mejor están votando quienes están viendo fuera de la Ciudad de México. A ver, senador Cordero, ¿cuáles las dos principales objeciones u observaciones? Mira, Joaquín, bueno, ya mencionó el doctor Carbonell que probablemente pues, en buena técnica legislativa sí merecería una mejor redacción y una aclaración de ciertas cosas. Te diría el tema de que es una norma que no es aplicable. Yo creo que no me pueden decir cuánto cuesta esta Constitución. ¿Cómo? Quiero saber, es una Carta de Derechos muy amplia. Cada derecho tiene un costo. ¿Cuánto cuesta? ¿De dónde va a salir el dinero para poder hacer exigible todos estos derechos? Esa es una primera consideración. Y la segunda, bueno, pues sí tiene una invasión de facultades con respecto a lo que establece la Constitución por todos lados. Se meten en temas que corresponden a la hacienda pública, se meten en temas que corresponden a la Ley Federal del Trabajo. En fin, hay una serie de disposiciones que verdaderamente son contradictorias. Yo creo que podríamos empezar pues preguntando cuánto cuesta esta Carta de Derechos. A ver, nada más, a ver, ¿cuánto cuesta? Bueno, primero decir que la progresividad de estos derechos está vinculado justamente a la suficiencia presupuestal de la Ciudad de México y sobre todo en una progresividad también de acortar las distancias en las desigualdades de la ciudad. Es decir, vamos a atender primero lo que tiene que ver con los menores índices de desarrollo humano para darle favorecimiento a las personas con menos ingresos y con menos oportunidades en nuestra ciudad. Tenemos que ser una ciudad solidaria. Alejandro Encinas. Yo creo que, por supuesto, que los derechos no pueden depender de si hay recursos para reivindicarlos o no. Eso no lo regula el mercado. O que me digan cuánto dinero tenemos o ver cuántos derechos podemos ejercer. Yo creo que hay recursos suficientes para poder garantizar el ejercicio progresivo de estos derechos, como viene claramente definido en la propia Constitución. Te pongo un dato muy concreto. En el 2006, cuando dejamos el gobierno, el presupuesto de la ciudad era de 104,000 millones de pesos. Hoy es de 202,000 millones de pesos. Y, por ejemplo, en el caso del programa de adultos mayores, su crecimiento ha sido apenas de 485,000 beneficiarios a poco más de 500,000, sin que esto afecte y impacte las finanzas de la ciudad. Tendrá que haber un rediseño institucional, por supuesto, tanto en la administración como en los programas sociales para garantizar el mayor volumen de recursos para satisfacer los programas y hacer ejercibles los derechos de manera progresiva, pro persona y progresiva. A ver, senador Cervantes. Bueno, en un sistema constitucional se tiene que ver el sistema de planeación para hacer viables los derechos. Ya la misma Corte ha determinado que las habilidades del Estado están en el ejercicio del núcleo de los derechos. Entonces, sí habría que ver de manera responsable, porque el documento sí no lo explica, es de qué manera se va a hacer financiable todos estos derechos, porque nadie está peleado en que haya un ejercicio de derechos avanzados desde el punto de vista de la Ciudad de México. Un ejemplo, el 40% de los ingresos de la Ciudad de México son participaciones federales y 60% son propios. ¿De qué manera vamos a utilizar el sistema de planeación para hacer una realidad los derechos y para que estos sean factibles y funcionales en el ejercicio de los mismos día con día? A ver, Bruno. Sí, incluso a título personal pensaría que nos quedamos cortos, que deberíamos ir más lejos. ¿Cómo? Que hay, sí. Incluso creo que tendría que establecerse obligatoriedad del gobierno de la Ciudad de México para cumplir con todos estos programas sociales. Y evidentemente hay que rediseñar
las finanzas de la ciudad y los recursos ahí están, por supuesto que ahí están mal empleados, están mal equilibrados, están mal repartidos, entonces por supuesto que hay posibilidades. En esta mesa, con el poco tiempo, evidentemente no vamos a solucionarlo o explicarlo ni pesos y en 2 centavos, días lo pero solucionamos. definitivamente hay una serie de estudios que lo permiten y por eso considero que incluso nos quedamos cortos con la presentación del anteproyecto del jefe de gobierno. Con esto de los recursos le pregunto a Ernesto Cordero, porque fue secretario de Hacienda. ¿Sí hay el dinero? Mira, me parece que no, Joaquín. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. En la Carta de Derechos, la parte de educación ocupa un espacio central. Por supuesto que nadie está en contra de una educación pública, de una educación de calidad, de una gran cobertura en la educación. Pero, por ejemplo, Joaquín, la Ciudad de México no gasta un peso propio en educación. Son recursos federales. Las universidades públicas asentadas en la Ciudad de México se financian con recursos federales. Entonces, el cumplimiento de este derecho tan importante depende de un burócrata que ni siquiera trabaja para la Ciudad de México, que son los recursos federales y el que decide cómo se distribuyen. Entonces, es verdaderamente utópico el pensar que todos estos derechos están fondeados. Y es una pena, entonces yo creo que hay que ser más claros. Si la norma no es aplicable, pues me parece que sí estamos entrando al mundo de la fantasía. Miguel. Si hiciéramos la misma pregunta para la Constitución Federal, Joaquín, no sé qué respuesta nos podrían dar los legisladores. ¿Cuánto cuesta hoy la Constitución Federal? ¿Y quién está dispuesto a derogarla o abrogarla para que no nos cueste? Los derechos cuestan, derechos gratuitos no hay. Lo que creo que hay que discutir es qué derechos sí y qué derechos no. Ese es un punto de partida. Y a partir de ahí vamos a ver de dónde se generan los recursos. Si hay recursos en el Estado mexicano que no sirvan para satisfacer los derechos, quiere decir que están mal empleados. La legitimidad misma del Estado viene de la satisfacción y garantía efectiva de los derechos. Para eso tiene que ser el dinero. Así que la gran pregunta, creo, es primero, ¿qué derechos sí, qué derechos no? Coincido con el senador Cordero, senador diputado, en el sentido de que hay, por ejemplo, y eso valdría la pena discutirlo, invasiones de temas. Pongo uno, el tema de la despenalización de las drogas. Eso corresponde a una decisión federal, no local, y sin embargo viene el proyecto. Esos son los puntos concretos. Quizás esto sería por un efecto de imitación de Estados Unidos, en donde lo están resolviendo los estados, a pesar de que a nivel federal la marihuana sigue estando prohibida, y su uso, portación, transporte, compra, venta es un delito federal. En Seattle o en Colorado ya no lo es. Quizás es por imitación, no lo sé, ¿eh? Aquí no se puede. Está en la Ley General de Salud. Hay una prohibición que corresponde, en su caso, quitarla al Congreso de la Unión. ¿Y cómo resolver esto, Alejandro? Pues yo creo que hay que revisar el régimen de competencias entre los estados y la federación. Bueno, entidades federativas, porque ya con la reforma desaparecieron los estados, ya todos son entidades federativas. Y en temas como educación, yo no veo ninguna contravención a la Constitución, porque se refiere a la conformación de un sistema educativo local, donde ya actualmente existe educación media superior y universidad de la Ciudad de México, y se generarán instrumentos para establecer la educación básica, la educación secundaria e incluso la preescolar o la educación inicial. Yo creo que son competencias que tienen todas las entidades federativas. Y el tema polémico de la marihuana para usos medicinales no es la despenalización para el uso, consumo, transporte, sino para el uso medicinal. Vamos a revisar en serio las competencias en materia de salud pública que tienen las entidades federativas y van a ver cómo va a llevarse una sorpresa. No, pues esto yo no lo veo para el 31 de enero, pero será del 2019 o del 2020, senador Cervantes. Sí tenemos que hacer un distingo y un estudio específico de en qué se está invadiendo esferas federales, porque se está haciendo, así como también de leyes generales, que es una facultad del Congreso Federal, la distribución de competencias. Es evidente, y el Senado de la República nos va a reunir el presidente del Senado, a los diputados designados, a la defensa del Pacto Federal, que esa es la casa del Senado de la República. Los derechos, yo concuerdo, por eso decía que es un sistema de planeación, cuáles sí, cuáles no, cuáles son una realidad, en qué prioridad, y que vaya generando una progresividad en el desarrollo de la planeación constitucional de la ciudad.
Y de eso se trata el constituyente, que se haga un estudio serio sobre los elementos concretos de facultades en caso del federalismo y en otros en el ejercicio adecuado de los derechos y que estos sean fondeados adecuadamente. ¿Están invadiendo el terreno federal con este proyecto? No, yo creo que hay temas muy puntuales. Yo creo que Bueno, por ejemplo, con el tema de la educación, que es financiado hay un desconocimiento de la lectura por el del gobierno proyecto, federal. porque se establece claramente en el tema de educación que, como lo apuntaba el senador con licencia Encinas, se trata del sistema local de educación. Nosotros tenemos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tenemos Prepasí, es un sistema que nosotros podemos dirigir y que está presupuestado, que tiene cada año... O sea, en el paquete ¿habría dos económico de la sistemas, ciudad. el federal y el local? El federal pertenece a la, Por a la eso. federación justamente en el sentido de que no está descentralizada la educación en la Ciudad de México. Y el sistema local, obviamente, pues pertenece al propio presupuesto y planeación de la Secretaría de Educación de la ciudad. O sea, ¿habría dos sistemas y dos programas de educación? Es el sistema De hecho, local a través de la lo hay UACM y a como hay en través todo el de país. Prepasí. En sí lo hay en todo el país, pero en el resto del país el financiamiento, el pago lo hacen los estados. Bueno, las entidades federativas. Para el ámbito federal sí, pero para el ámbito local se hace con los recursos del Estado, aunque por supuesto la inmensa mayoría de los estados de la República dependen en su mayoría de Por los eso. recursos federales, hasta el 98% algunas entidades. Aquí el problema no es si lo tienen los estados o no. Esa es una discusión que hemos tenido durante muchos años, de que se señalaba que era injusto que no se hubiera descentralizado la educación al Distrito Federal entonces, cuando al paso de los años lo que se demuestra es que ha sido una carga onerosa para los estados, que sin facultades algunas, salvo la carga del conflicto, llevan el sistema educativo. Lo ideal sería, yo lo propuse una vez en la CONAGO, regrésenselo al gobierno federal, porque haber establecido una doble negociación sindical y asumir solamente la administración del conflicto cuando todas las competencias son federales, es absurdo que se mantenga en los estados el sistema educativo. Bien, voy a ir a un corte, al primer corte, y estamos aquí en Si Me Dicen No Vienen. La Constitución, el proyecto de Constitución que, de hecho, yo lo tengo que confesar, la mayoría de los mexicanos desconocemos, consejero. Regresamos enseguida. Aquí Si Me Dicen. La encuesta, ¿cómo va? Se está modificando. Constitución, Ciudad de México, no. Constitución, Ciudad de México, sí. Yo le quiero decir que sin intervenir en el debate, yo sí estoy a favor de una Constitución de la Ciudad de México. Lo que no sé es cómo. Regresamos. Yo hubiera regresado, si uno ganó de un estado, la educación a la federación, no se cumplió el proceso de descentralización. El tema es que un amparo mundial de derecho depende de Pero sí, pero si no hay algún sistema de México medianamente. Ahorita enséñamelo tantito, ¿no? Sí. Y écheme unos, me pone unos tweets, ¿tiene? Ana Berta. Órale, vamos a... Duros, sí. Ah, pues bien. Con 200 millones de pesos, puede ser maravilloso. Mira, para los tuiteros, Alrededor de 200. ya estamos en segundo lugar de las tendencias. Si me dicen no ven. Eso siempre es bueno. Segundo lugar. Ahora, lo extraño de la encuesta es si queremos constitución, sí o no. Y eso es una cosa un poco en detrimento de los ciudadanos. O sea, por supuesto, Yo- hay a ver, que yo- votar por una a constitución. ver. Básicamente al final ya como quede, pero tiene que haber una Bueno, constitución. por eso fijé yo la posición. Genial, pero genial que, o sea, la gran masa desinformada de entrada, no, Sí. Bueno, es que es que a ver, En la Ciudad de México no se sancionará en forma alguna el consumo de la cannabis. Pero a nivel federal no está sancionado. Está sancionado el consumo de cannabis en la ley. No está penalizado el consumo. está en primer lugar. No está, en el Código Penal Federal no está penalizado. el tráfico. El consumo. No se habla de Pero la tenencia de cierta Sino cantidad. Tiene derecho a la población de 26 ¿era cuánto? Sí, pero tienes derecho a consumir, pero está penalizada porque detienen y te llevan. Pero no está Hasta antes de 5 gramos te detienen y te llevan al juez. Ahí sí hay que reconocer que eso Es la ley general Sí. de salud. es la ley general. Y se plantea para uso medicinal. Pero no se puede poner Pero esta forma- Ya está en segundo se cambió El ya. Código Penal Federal tampoco está Sí. penalizado el consumo.
consumo. No, pero no, Sí, no sí. puede consumir sin tener. Vamos a regresar, señor. Pero A ver. así está en la ley federal. Ese es el problema. Así está la ley que dice. Bien. 3, 2, Así está. Si tú estuvo siguiendo esto por Facebook, habrá escuchado la discusión de la marihuana que ahora vamos a traer aquí. Tenemos las tendencias, están, si me dicen no vengo, ya está en segundo lugar, pues pone muy contento esto, vale la pena. Sí, claro que sí. La verdad, sí. Pero la gente está participando, La verdad, está sí, metida en el está tema. participando de formas muy extrañas, ¿no? Dice, Porque- Ivonne de la Torre dice, excelente programa, Carbonell y Cordero, destacadas intervenciones. Gracias, Ivonne de la Torre, muchas gracias. Arriba el Ranzi, me dicen no vengo, Manuel Granados, confiamos en usted para ser nuestra voz en esta constitución para la Ciudad de México. Ese es con los atentos saludos, ¿no? Sí. Dice Julio Astillero, compañero de la jornada, director de la jornada de San Luis. Dice Miguel Carbonell, respecto al costo de los derechos garantizados en constituciones. Bien, Miguel Carbonell, respecto al costo de los derechos garantizados en Si me dicen no vengo. Chuy Jesus Hernández, debe ser. Si apenas se respeta la Constitución ahora con una nueva de la Ciudad de México, no me imagino lo que va a pasar. Pues habrá que respetarla también. Pues básicamente habrá que... Jordi Berger dice, debe ejercer ya un control demográfico enérgico. Somos muchos y los recursos ya son insuficientes. Si me dicen, no vengo. Marco César Miranda, saludo desde Los Reyes, Michoacán. Felicidades por el programa. Para que vean, tú tenías la duda de lo de la Ciudad de México, ¿no? No la duda, básicamente que es de llamar la atención ¿Qué? la encuesta. La encuesta, o la sí. entiendo mal. Si es queremos o no queremos Constitución de la Ciudad de México, bueno, Sí. ojalá que nos salga increíble, pero necesitamos una Constitución Sí, para la Ciudad de yo México. de acuerdo. Estamos en el tema de la marihuana. ¿Qué habías leído, Miguel Carbonell, aquí? No, bueno, en el proyecto el jefe de gobierno, tal como está enunciado, me parece que sí estaría posibilitando una invasión de la esfera competencial federal. Dice en el proyecto, en la Ciudad de México no se sancionará en forma alguna el consumo de la cannabis. Naturalmente, este tipo de sustancias está regulado por la Ley General de Salud. Esa Ley General solo la puede modificar el Congreso de la Unión. A ver, consejero. La Ley General de Salud establece la permisividad para el consumo de hasta 5 gramos y no está penalizado. Está penalizado, ¿eh? Porque lo llevan y lo detienen. Posterior de 5 gramos, sí es una sanción que aportación. tiene que ver con La El narcomenudeo. consumo no Sí. está El consumo no el está consumo no penalizado. está penalizado. A una persona sea, que es muy extraño. con 4 gramos lo detienen, lo llevan ante la autoridad y luego ya decidirá la autoridad si son menos de 5 y lo suelta. Pero está penalizado porque si no, no lo Y llevaría. lo que se promueve en el proyecto de Constitución es su uso científico y medicinal, porque eso también en la Ley General de Salud Bien. está penado y en ese sentido hay incluso iniciativas en el Congreso Federal para justamente no Sí, penalizar. pero está ambiguo. No, está claro. Pero ahí No se penaliza en ningún Tan es sentido. federal A ver, que hay No, iniciativas en el Congreso. la frase está clara, dice, no se sancionará en forma alguna. El ver, consumo, Hugo. no puede haber consumo sin portación, sin tenencia. Esa es la medida. Yo estoy desde luego a favor, ¿eh? O sea, yo en eso sí no quiero dejar ninguna duda. Estoy desde luego a favor, me parece que es una idea buena, es una idea que ya deberían de haberse apurado a discutir en el Congreso de la Unión, pero les toca a ellos. Es el punto, les toca a ellos. Y en México hay una separación de competencias. Yo nada más una presión. No, sí. Hay que ser muy claros. Ni en la Ley General de Salud, ni en el Código Penal Federal está sancionado el consumo de drogas. Te permiten la portabilidad hasta de 5 gramos. Bueno, pues es muy eso. bien, hay mucha gente Condición injusta necesaria para e consumirlo. indebidamente detenida y consignada por portación menor a 5 gramos o por consumo. No deberían estar en las cárceles esas personas, deberían salir en libertad. Ahí es un abuso de la autoridad y una violación al propio Código Penal. A ver, abogado Cervantes, ¿está prohibido o está permitido? El consumo no, lo que sí es que por eso hay un diseño y hay iniciativas, y yo diría y repetiría, tan es federal que son iniciativas en la materia federal lo que se debe de corregir. No a nivel constitucional, a nivel del Distrito Federal me parece que había una invasión. Y no encuentro el equilibrio desde la Ciudad de México en la Constitución decir que una materia federal se pueda tratar en la Constitución del Distrito de la Ciudad de México ahora. Concluyendo, cuando te dicen que los 5 gramos, ¿cómo los puedes llegar a ser consumidor si no puedes tenerlo por la aportación? Y entonces siempre se ha dicho que lo que se tiene que hacer es hacer una norma congruente que no tenga agujeros, como dice Bruno, en el sentido de que se haga consecuente una con respecto a la otra. Y está el debate, tuviste un programa en específico en ese tema y llegan a esas conclusiones. Y uno de los puntos es, a ver, se legaliza el consumo, vamos a llamarlo así,
¿Y dónde se compra, consejero? Bueno, el tema que tiene que ver con estos esquemas es en medicina, por ejemplo. Los No, casos pero en el consumo de marihuana, ¿no? Pero Por la no medicina. estamos nosotros promoviendo el tema de los clubes, ni estamos promoviendo el tema por eso. lúdico para la marihuana. Es exclusivamente el principio de oportunidad jurídico para que el Ministerio Público no sancione a quien tenga en posesión para consumo propio hasta 5 gramos, Eso como no lo dice establece el ahí. Código Penal. Oiga, eso no dice. Y adicionalmente se establece que se promoverá para uso científico y médico. No se está diciendo que se va a legalizar el consumo ni se va Pero a ver. a legalizar la utilización. A ver, ¿quieres leer, por favor, otra vez, Miguel Carbonell, este punto? La frase literalmente dice: en la Ciudad de México no se sancionará en forma alguna el consumo de la cannabis. Principio de oportunidad, porque así lo establece la legislación federal. A ver, don Cervantes, ¿así es? Primero, para empezar, estoy convencido de que está invadiendo una facultad federal y que eso se tendrá que resolver en la ley de salud. Pero que aún no así, es consecuencia. Pero aún así, como está planteado. No es que no pasaría, sería inconstitucional. Eso para empezar, la facultad de decir que yo puedo regular el consumo y de qué manera lo puedo regular, a mí me parece que sería inconstitucional. Regular el consumo significaría aumentar el gramaje, que eso sí es una facultad Es que federal. dices en ninguna Y en ese forma sentido y no están las pones ningún iniciativas límite. que están presentadas en el Congreso. Es que no está, por lo menos en el documento no está explicado, ni de los 5 gramos, no está explicado como lo estás diciendo. Dice, de ninguna manera será sancionado el consumo. Pero es el principio A ver, de perdón, oportunidad para el que termine, narcomenudeo que que tienen termine. las facultades locales para Que ello. termine y va, consejero. Insisto que no está determinado y de esos elementos son de las típicas redacciones de una cláusula constitucional o legal, en este caso constitucional, que al no justificarse previamente desde su creación o la misma norma decir sus alcances, lo dejas totalmente abierto. Dice simplemente el consumo y de ninguna entonces, forma. Espérenme que termine. De ninguna forma. Entonces no te estás determinando, no mencionas los 5 gramos, no dices, no referencias a la ley de salud, no generas este principio que estás citando, lo único que estás diciendo es, pareciera ser, liberando el consumo sin sanción alguna. Consejero. Entonces el debate es si estamos de acuerdo o no con el tema del consumo de la cannabis en la Ciudad de México y en el país. Si no estuviéramos de acuerdo, entonces tendrían que derogar los artículos de la Ley Federal de Salud. En ese sentido, yo creo que es congruente el esquema constitucional, el esquema federal, con lo que advierte el proyecto de constitución de la ciudad. Si no, ahí sí habría una incongruencia. Lo mismo con la Carta de Derechos. Se dice, son inconstitucionales la ampliación de los derechos, pero hay una contradicción de tesis de la propia Corte en donde se establece justamente que las entidades federativas, las constituciones locales, pueden ampliar la protección de los derechos humanos. Es la 350-2000. Ninguno. Y también la Corte ha A ver, un dicho... momento. Y en ese sentido, pues entonces, ¿en dónde está la invasión de facultades del proyecto de constitución? Es que no se está tratando un tema de ampliación de derechos, se está planteando un tema de competencia del Pacto Federal. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Las competencias son adjetivas, quién las va a hacer, y el fondo de los derechos es un tema sustantivo. Entonces no se compara uno con respecto al otro. La Corte también dejó a las entidades federativas amplia facultad democrática para determinar constitucionalmente, sí, siempre sí, respetando la Constitución Federal y los pactos internacionales. Senadores. Yo creo que es muy esencial la respuesta. No hay ninguna contraposición con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos porque no hay prohibición en la Constitución del consumo. Así es de sencillo. Punto y aparte. Como habrá, porque son estas cosas irracionales que existen en nuestra legislación. No se sanciona el consumo, se permite portar 5 gramos. ¿Dónde se obtiene? Pues del mercado ilícito o de la autoproducción. Nomás que la gran simulación que nuestra legislación lleva a estas ambigüedades porque no se quiere entrar a regular el uso, la producción, la distribución y el consumo de ciertas drogas. A ver, perdón, Miguel Carbonell, constitucionalista. No está prohibido en la Constitución, bueno, no está prohibido, pero sí se asignan competencias. Aquí el problema no es drogas sí, drogas no en la Ciudad de México. Aquí es quién lo puede hacer. Y competencias en la Constitución Federal sí hay. Y por eso hay una Ley General de Salud. Y esa Ley General de Salud nadie la ha declarado inconstitucional, nadie la ha puesto en duda. Se reforma continuamente. Ustedes han votado esa ley. Ustedes han votado esas reformas a la Ley General de Salud. Entonces, aquí no es un problema de si está prohibido o no por la Constitución Federal. Aquí es un problema de que la competencia no la tiene. Ahora, Manuel Granados dice, y dice bien, se pueden ampliar los derechos. Claro, un ejemplo. En el proyecto dice, si se aprueba tal como viene, podrán votar quienes tengan 16 años. Esa es una ampliación de derechos. En la Constitución Federal dice 18 años de edad para votar. En el proyecto dice 16. Ahí no está invadiendo competencias y está ampliando derechos. Ese es un muy buen ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Ernesto. Yo creo que, de nuevo, son dos buenos ejemplos de la tierra de la fantasía en la cual se construyó este proyecto de constitución.
¿no? En esta, por supuesto que la ampliación de derechos por parte de una constitución estatal, siempre y cuando no invada la esfera de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pues es bienvenida y se vale. Pero de nuevo está el tema de la ficción que el mismo consejero me concedió. No todos estos derechos van a poder cumplirse. Están sujetos a la restricción presupuestal. ¿En qué parte de la Constitución de la Ciudad de México me dices cuáles vas a cumplir y cuáles no, porque no tienes dinero suficiente? No, pues como norma jurídica no puedes hacer tampoco a un lado a uno o descalificar o qué nivel de derecho. Todos tienen que ser exigibles. Entonces tienes que darle las fórmulas adecuadas a la ciudadanía para que hagan justamente valer esos derechos. Esto lo plantea el proyecto. No es una forma tampoco irracional ni el mundo de la fantasía. Yo creo que el tema también hay que ver si ustedes están de acuerdo en el combate a la corrupción, en la ley 3 de 3, en la revocación del mandato, lo que tiene que ver con el esquema también del no fuero. Es decir, debatamos eso es lo de fondo. O también van a decir que no hay competencia. No, mira, eso, yo creo que no hay duda de que estamos de acuerdo en un tema de combate frontal a la corrupción. No hay ninguna duda de eso. Y vamos a apoyar. Esa parte estará plenamente soportada por nuestros argumentos. Pero de nuevo me parece que sí, ¿no? Sí es un proyecto que no va a ser aplicable. Y tiene consecuencias, ¿eh? Una carta de derechos tan amplia tiene consecuencias de que va a generar más desigualdad, porque los únicos que van a poder exigir el cumplimiento de sus derechos son los que tengan posibilidades para acudir a una instancia jurisdiccional y pelearlos. Los pobres, la gente que no tenga esa posibilidad, no van a tener sus derechos. Y también tiene consecuencias porque le estás impidiendo al gobierno de la ciudad tomar las decisiones en las cosas que más hacen falta. Alejandro Encinas. El ejercicio de los derechos no es potestativo solamente de los ciudadanos, es una obligación del Estado, es una obligación gubernamental. Entonces, no está discusión si tienen capacidad de exigibilidad los sectores más vulnerables o pobres. El Estado debe garantizar la atención a los grupos vulnerables o que requieren atención especial. Y eso es el principio garantista que está en este proyecto de Constitución. Es el punto de partida. Estamos rompiendo con la vieja visión tutelar y paternalista del Estado sobre los grupos vulnerables para establecer un régimen de garantías en donde no solamente sean exigibles los derechos, sino que haya responsabilidad del Estado para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos. Bien, vamos a ver la encuesta. Ya se dio la vuelta, Bruno, estoy muy preocupado. Bien, el 52% ahí dice que sí y el 48% dice que no. Esta es una respuesta a la falta de difusión y en el modo en que han hecho las cosas. Primero para reunirse, después para presentar o no difundir los proyectos. ¿Qué hora es? En 36 minutos se modificó la tendencia, porque la gente se está empezando a entender y a ver de qué se trata esto, que hoy, insisto, no lo sabemos. Alguien me decía, no, pues que la gente se informe. No, es obligación de los que lo están haciendo informar. Y creo que aquí, Alejandro, ha habido una ausencia. Sí, yo creo que ha hecho, bueno, en primer lugar, no se ha logrado el impacto esperado para despertar el interés en la opinión pública de los capitalinos, y yo digo de todos los ciudadanos en el país, porque lo que resulte de la Constitución de la Ciudad de México va a impactar el régimen federal. Simple y sencillamente, todo lo que será la nueva normatividad de coordinación metropolitana, que deriva de la Constitución en un Consejo de Desarrollo Metropolitano y una Ley de Desarrollo Metropolitano para el Valle de México, sentará el precedente para modificar la relación en las 59 zonas metropolitanas de este país. Y sí, hace falta sacudir conciencias. Mucho de esta indiferencia tiene que ver pues con la enorme crisis de credibilidad de las instituciones públicas, en donde hay un distanciamiento profundo de la política respecto a los ciudadanos. Ojalá y en los próximos meses tengamos la capacidad de sacudir conciencias y que haya un verdadero involucramiento público en el debate de la Constitución. A ver, senador Cervantes, ¿aquí qué es lo que hay que ajustar? ¿La Constitución General de la República a la Constitución de la Ciudad de México o la Constitución de la Ciudad de México a la Constitución General de los Estados Unidos de México? No, la Constitución de la Ciudad de México a la Constitución Federal Así y a los lo tratados entiendo, internacionales. pero... Y nadie, no estamos nadie peleados, por lo menos de lo que yo he platicado con los diputados y diputadas constituyentes, sobre el tema de derechos, porque la realidad de la sociedad mexicana ya es una evolución sobre los derechos. No es una discusión sobre si los derechos o no los derechos, sí sobre una construcción adecuada.
constitucional, de planeación, de impuestos, de competencias, de realidades, pero sobre todo que el consumo final o el instrumento final que sea aprobado sea entendible. Se desperdó el 18% de la votación. El 18% de la votación. Muchos académicos dirían que eso tiene poca legitimidad de una 28, constitución. 28. Fue 28. 28, perdón. Pero todo es bajísimo. Sí. Tú lo que tienes y lo que debes de hacer es que haciendo una constitución entendible, por ejemplo el preámbulo no es preámbulo y por lo tanto la gente no va a entender qué significa la Constitución de la Ciudad de México. A ver, 28-18 es pobrísimo, pero en fin, esto ya es un hecho consumado, ya se instaló el constituyente. Sí, ¿Y tú qué, bro? exacto. Dime. ¿Qué? ¿Qué te digo? Dime, de lo que estás oyendo, ¿qué es, cómo estás registrando esta constitución? ¿A dónde va? ¿Hay un realismo o hay un deseo, una esperanza? En principio, confiamos, todos los que estamos involucrados ahí, en que va a salir un documento garante hermoso para la ciudadanía, de eso se trata. Y si no, entonces ya estamos equivocados y no tenemos nada que estar haciendo ahí. En principio, efectivamente, como vil ciudadano de a pie, veo tantos huecos en toda la nación, en todo lo que hemos construido, que ese es, efectivamente, de ahí se desprende que la ciudadanía esté alejada de sus gobernantes. Y de las instituciones. Y de las instituciones y los gobernantes igual de la ciudadanía. Entonces, quisiera pensar, por lo menos en los trabajos que estamos desarrollando en el interior de la bancada a la que pertenezco, que esto tendría que descansar en la ciudadanía, darle mucho más poder a la ciudadanía para que ellos puedan tomar decisiones y hacer de la Ciudad de México una entidad federativa autónoma, realmente. A mí me da mucho la atención cuando hablan de los ciudadanos como si los derechos fueran solo de los ciudadanos. Los ciudadanos son los mayores de 18 años. Entonces, yo hablo de los que vivimos, de los habitantes los que de la viven ciudad. en la Ciudad de México, ¿sí? Sí. Y me parece que se repite tanto el ciudadano desde el saludo de los años que viene de ser diputado y ser senador y ser presidente de la República, que se olvidan de una población que ahí está y de la que se ocupan muy poco, Alejandro. No, al contrario, hablamos de los derechos de las personas. Eso ya viene desde la reforma en el 2011, el artículo primero constitucional, donde se elevó a rango constitucional todos los derechos humanos. Y los derechos humanos son para todas las personas, independientemente de su edad, de su credo, de su preferencia sexual, etcétera. Entonces yo creo que están claramente delimitados. Ahora bien, no solamente están establecidos derechos humanos, hay ampliación de derechos políticos. Plebiscito, referéndum, revocación del mandato, presupuesto participativo, etcétera. Ya hay un concepto nuevo que es muy importante, que es el derecho a la ciudad, donde es el espacio. La ciudad no son las calles, los edificios, las banquetas, es su gente. Es el espacio donde las personas ejercen sus derechos individuales, pero también su ser colectivo. Es el lugar donde encuentras identidad y pertenencia a una comunidad. Ese es el concepto que hay en el proyecto. Yo leo uno de la iniciativa que a mí me encantaría, sí, vamos, que debería ser una obligación, pero que lamentablemente nunca ha sido una realidad. Por ejemplo, alimentación suficiente de calidad, totalmente de acuerdo. Derecho al más alto nivel de salud, totalmente de acuerdo. Incluyendo atención psicológica, acceso y uso de tecnología, incluyendo el acceso a Internet. Yo esto lo firmaríamos todos, ¿sí? Y aquí sí llevaría la pregunta de Ernesto Cordero, ¿y esto cuánto cuesta y de dónde va a salir, consejero? Bueno, tenemos en la Ciudad de México ya esquemas de atención de servicio de Internet gratuito en los parques públicos. Es un tema que viene realizando el gobierno de la ciudad en la administración del doctor Mancera, eso es claro. También nosotros tenemos atención médica con clínicas especializadas. Sí. Esa infraestructura existe en la ciudad, esa atención existe en la ciudad. Lo que hay que hacer es alinear justamente estos derechos a quienes son vulnerables, por ejemplo, las personas en situación de calle, las personas afrodescendientes que también se contemplan en la propia Constitución, aquellas personas que nos interesa que salgan de esta brecha de desigualdad y que podamos acortar esa distancia. Esos servicios ya se prestan en la ciudad, solo es justo tener estas políticas públicas. Bien, se prestan, pero debemos transversales. decirlo que todavía el tema de
de salud pues no es al más alto nivel de salud, incluyendo la atención psicológica, porque es imposible la atención psicológica para todos. Tenemos, por ejemplo, clínicas que tienen que ver con este esquema de discapacidad social, que son clínicas de las emociones, que atienden todo este tipo de problemática y que por primera ocasión pues se inauguran en la Ciudad de México. En el tema alimentario, por ejemplo, no tenemos una soberanía alimentaria. Nosotros como país importamos 45% de los alimentos, cuando la FAO establece que el 25% de esa alimentación por lo pronto puede ser importada. Nosotros no tenemos soberanía. En el tema de la Ciudad de México, lo que tenemos que hacer es cómo hacemos productiva la zona rural de la ciudad, cómo generamos este polo de desarrollo económico a través de la producción de capital semilla para que realmente haya una inversión y que la propia ciudad pueda contar con esos esquemas de producción. Me gustó lo de la clínica de las emociones, luego nos da los datos, ¿no? A ver, ¿los recursos de dónde? Sí, yo la primera vez que lo escucho me encantó el proyecto, la clínica de las emociones. Pues es de nuevo la misma historia, sí. La Ciudad de México tiene instituciones médicas de altísima calidad, que son los institutos de salud financiados por el gobierno federal. Con la infraestructura médica y de salud de la Ciudad de México, pues ¿quién va a creer, Joaquín, que vamos a ser capaces de darle una atención de salud de altísima calidad a 8 millones de personas que habitamos en la ciudad? No solo a 8, a 16 que llegan déjame, por el Fondo de Capitalidad. Yo creo que está perfectamente claro que no tienen ni idea de cuánto cuesta este proyecto ni de dónde van a sacar el dinero. Pero mira, hay cosas que estamos hablando de derechos interminables y, por ejemplo, hay un tema que es fundamental en cualquier constitución liberal, que es el derecho a dedicarte a la actividad económica que tú quieras. Y en esta Constitución se quita, se abroga, se elimina este derecho, al decir que la actividad económica es un bien de interés público que debe ser tutelado. Por Dios, pues ¿qué es esto? ¿La Unión Soviética o qué? Bien, voy a unos anuncios y voy a regresar con esta respuesta de los bienes tutelados. La tendencia se mantiene, la están manteniendo ustedes, ¿eh? Y todas las personas que nos están siguiendo, por supuesto. Que nos están viendo. Sí, a través de la plataforma de las estrellas y también todas las plataformas de Noticieros Televisa. Ahí se mantiene en primer lugar. Si me dicen no vengo, muchas gracias. A verlo. En la Ciudad de México, número 1, y en todo el país, número 2. Nomás nos gana Erubiel esta noche. Bueno, voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios regreso. Si me dicen no vengo, lo que acaba de plantear el senador Cordero dice que está limitado, que están tutelando el dedicarse a lo que uno quiera, ¿sí? Regresamos con esto en un momento. Oye, ahora viene la pregunta, ¿cuánto cuesta la federal? ¿Perdón? ¿Cuánto cuesta la federal? Sí. No, bueno, Sí, sí. Todo eso No, está- pero dime cuánto cuesta. No sabes. sí, abogado, Oye, pero ese es el yo tema. estoy seguro, no voy a checar el diario de debates, pero estoy seguro que ustedes votaron a favor el derecho a la alimentación y al agua en esta legislatura, porque eso está en el artículo 4 de esta legislatura. No saben cuánto cuesta. Imagínate llevar, fue por unanimidad. Imagínate llevar agua a todo el país. Probablemente sí, pero no porque cometiste un error en una votación en la Constitución Federal, vas a volverlo a cometer aquí, Pues pon la iniciativa para Sí. quitarlo. ¿no? Pon la iniciativa para quitarlo. Quita el derecho al agua de la Pero Constitución de Federal. verdad, cuando haces exigibles No, porque son las leyes, bueno, todos ok. los derechos, sí generas una desigualdad, ¿No? chingada, ¿no? Y sí estás generando, ¿no? Muy bien, Estás ahora vamos amarrándole a las manos a un meter gobierno para comentarios, que los comentarios que nos importa. están mandando a Y aquí través de José me dio la Facebook. razón cuando me dice que lo que quiere es atención médica a los grupos más vulnerables, etcétera. Por la A las- progresividad, a- justamente tienes por la toda la razón, progresividad. pero al hacerlos Es justamente exigibles a hacerlo de todos, menos a más, ni al modo, hacerlos pero exigibles a derechos todos, exigibles por te va a las quitar personas con capacidad incapacidad para pagar responderle a la gente. Pero esa no es una discusión de Estoy de rango acuerdo contigo, pero esa no es una discusión de rango Esa es la constitucional, forma de esa es una discusión de política pública. Si me dices, llegar a este nivel cuesta tanto, yo le digo a los economistas, expertos como tú, ¿de dónde sacamos el dinero? Pero no me digas, no voy a poner el derecho al agua en la Constitución, no voy a poner el derecho a la alimentación, no voy a poner el derecho a Internet. Pero yo creo que sí estamos en posibilidades. Ustedes lo votaron. Yo no, lo deberíamos de de Internet estar yo en creo que es de esta condiciones legislatura de también. tener una norma aplicable. ¿Pero qué es aplicable? Pues, ¿El Código por Penal es favor, que lo aplicable que en materia de se homicidio y aplique, secuestro? que lo que ¿El se Código aplique, Penal se es aplique. aplicable en materia de homicidio y secuestro? Sí, 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 Hay sí. homicidios que hacen, pero hagamos del tipo penal. Yo creo que se han encontrado una fórmula. ¿Qué es aplicable? Estamos en vivo. ¿Qué es aplicable? La Constitución es un espejo.
Somos feos y estamos probados. Pero también Ya, tengo aquí una ven, fórmula muy rara de hay que hacerla hermosa. Yo estoy con Bruno, hay que hacerla hermosa. Hay que hacerla decorosa. Aunque no se aplique nunca. Bueno. Como la federal, Ustedes la votaron. Bien, pues toda esta discusión, usted nos está siguiendo por Facebook, salió al aire, porque de repente... No, dije que estábamos en Facebook, porque, a ver, están limitando, consejero jurídico de la Ciudad de México, como dice el senador Cordero, tutelares somos sinónimo de limitar el derecho a dedicarse a lo que uno No quiera. puede haber una limitación al trabajo, eso sí sería inconstitucional. El artículo 5º establece que cualquier persona puede dedicarse a industria, comercio, oficio, siempre y cuando sea lícito. Lo mismo se establece en el proyecto de Constitución de la ciudad. Lo que sí hay una diferencia es muy clara entre reconocer el derecho a los trabajadores asalariados y a los no asalariados. Es decir, cómo generamos condiciones también de accesibilidad a los servicios sociales de quienes no tienen un empleo formal y que podemos generar también estas condiciones de atención médica, de atención que preste también pues un desarrollo para la propia ciudad. Bien, vamos a ver unos comentarios de Facebook, los tenemos por aquí. Bueno, esto es Twitter todavía. La invasión de competencias... Facebook, bien. La invasión de competencias no permite una adecuada redacción, solo quieren un papel bonito para buscar votos. Órale. Estamos rompiendo en la visión tutelar del Estado para pasar a las garantías de los ciudadanos en la Constitución de la Ciudad de México, dice David Martínez. Irving López Morales, todo esto es Facebook, dice, y nos damos cuenta de la carencia de conocimientos de los derechos humanos y el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México. Irving López Morales. Bien, a ver, senador Cervantes, yo todavía, la verdad aquí entre usted y yo, y ustedes y nosotros, yo todavía no le entiendo cuáles son las diferencias profundas a la Constitución y quiero decir que lo que, respetuosamente, claro, los constituyentes, que lo que van a necesitar es una comisión de estilo para redactar esto, que ni la de Constitución de 1917, que creo que es una comisión de estilo extraordinaria la que se formó entonces. Se está buscando, mañana se aprueba el reglamento y uno de los que están impulsando es tener una comisión de armonización, ¿no? Y lo que Qué bonito, perdón que le interrumpa. La clínica de las emociones, la comisión de armonización. El documento hermoso, el documento hermoso. El documento hermoso. Este es otro país. ¿Sí? Queremos que sea otro, ¿eh? Laura, cuando Es el van mismo ahí a infierno, las pero tiene que sesiones, ser otro. cuando van a las, sí que bueno, cuando van a las sesiones, ni documento hermoso, ni comisión de armonización, Ni control de emociones. ni clínica de emoción, ni control de emociones, ¿sí? Pero perdón que lo haya interrumpido. No te preocupes. Mira, ¿por qué el tema de armonización? Una constitución es transversal. Los derechos ahora son transversales y tienes que tener una muy buena técnica para hacerlo. Yo sí creo que este proyecto se puede mejorar sustancialmente. ¿En dónde está? Tenemos que hacer análisis de algunas materias de leyes generales que esté tocando los principios desde esta Constitución, si se corresponden con respecto a las leyes generales aprobadas por el Congreso Federal. Eso tendrá que ser un asunto minucioso. Facultades como la que ya dijimos, si había invasión de esfera. Revocación de mandatos si el planteamiento del problemario constitucional que no explica el documento supera los argumentos en su momento que hizo la Corte para la legislación de Chihuahua, por ejemplo. Y así podríamos ir narrando uno por uno de los elementos de interpretación de la Corte Constitucional Mexicana, de la Constitución, de la teoría de los derechos humanos, del sistema de planeación, y si esto en su conjunto podemos hacer una Constitución entendible. Bueno, Alejandro Encinas, para eso es el constituyente, ¿no? Para eso es, y con toda seguridad se mejorará mucho el proyecto. Por supuesto que habrá que tener mucho decoro y cuidado en todo el proceso legislativo, pero lo que no hay que perder es el objetivo central. No solamente defender, reivindicar todos los derechos civiles, los derechos sociales alcanzados en la Ciudad de México, al margen de que había sido la entidad con mayores facultades acotadas en este país, y no permitir ninguna regresión. Y por supuesto, buscar una ampliación de derechos. Yo aquí tengo una diferencia, las leyes generales definen competencias, correcto, pero son leyes marco. Es el piso sobre el cual tienen que moverse las entidades federativas, no es el techo. Y pongo por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley del Medio Ambiente de la Ciudad de México es infinitamente superior a esa ley general. La Ley General de Asentamientos Humanos, aunque hoy se aprobó una nueva en el Senado, los sistemas de planeación que vienen en la Constitución son infinitamente superiores. Entonces hay que asumirlo también así. A ver, Miguel Garbonet, ¿es techo
o es piso? No, ¿La ley general o son paredes? Hay un techo en materia de competencias. Cuando Alejandro Encinas dice, y dice bien, se pueden ampliar ciertas cosas, sí, pero sin afectar competencias. Yo creo que eso lo hemos discutido y más o menos ha quedado claro. Y en su caso, no me quiero adelantar, pero llegará a la Suprema Corte. En una de esas ponen una controversia constitucional, ponen una acción de inconstitucionalidad. PGR podría ponerla y llega la Constitución de la Ciudad de México a la Suprema Corte y van a tener que ser los ministros los que definan piso, techo, paredes, cocina, recámaras, etcétera. Entonces, tampoco es que la Asamblea Constituyente vaya a tener la última palabra, digamos. Ahora, a mí lo que sí me gustaría y esperaría, Joaquín, en el debate de la Asamblea Constituyente es un debate de fondo. Que no nos quedemos en generalidades, que veamos cómo está redactado el tema de cannabis, si invade o no invade, cómo está el asunto de los 16 años para votar, cómo está el asunto de los derechos de los animales, que lo pusieron de manera muy curiosa, dicen no se podrá mutilar a ningún animal, con lo cual los rastros van a tener que cerrar, ¿no? Entonces, cosas de esas que sí llaman la atención en lo técnico jurídico y que habrá que discutir desde luego. Yo creo que aquí echaron todo como una carta a Santa Claus y luego tendrán que ver, revisar, recortar, ajustar, coincidir, porque por ejemplo, si alguien le quiere, mencionaste el derecho a los animales, sí. Alguien le quiere cortar el rabo a su perro, va a violar la Constitución si es que se aprueba así. Es correcto. Cualquier mutilación a un animal. Ahí no se distingue entre cualquier tipo de animales y animales de compañía, que yo creo que los animales de compañía es donde hay una sensibilidad para... Por eso a lo que voy es que eso es lo que tiene que hacer el constituyente y es lo que han empezado a hacer. Bueno, que esperemos que ya mañana aprueben el reglamento y a partir de ahí con reglas claras puedan discutir el proyecto de constitución y sobre todo decir algo también que es muy puntual. Para cualquier aprobación en el Pleno se requerirán 2/3 partes de los integrantes, lo que representa que tengan que ponerse de acuerdo por lo menos 3 fuerzas políticas para sacar adelante este proyecto. Y evidentemente, pues ese debate lo tendrán que dar. Siempre creo que es muy sano esta discusión, que las instituciones se vayan modificando, que se vayan adecuando a la realidad social. No podemos tener modelos desde 1812, desde la Constitución de Cádiz a la fecha. Tenemos que ir generando estos mecanismos también cambiantes de la pluralidad democrática, en donde las fuerzas políticas deben de estar también representadas de manera clara, puntual, como lo que se establece de una coalición que pueda ser de gobierno. Pero yo sigo viendo en ustedes dos, en el senador Cordero y en el senador Cervantes, una serie de reservas que tienen que ver con las competencias. Es correcto, Joaquín, y es parte de lo que tendremos que revisar, ¿no? Se le dan facultades al jefe de gobierno en esta Constitución, por ejemplo, en temas de condonaciones fiscales, de programas de estímulos fiscales, y no queda claro si está hablando de los impuestos federales, de los impuestos estatales, locales, etcétera, y son cosas que, por supuesto, y con toda puntualidad se tienen que aclarar. Se habla también de semanas laborales de 5 días con 2 días de descanso, que va en contraposición a lo que se establece en la Ley del Trabajo y en la Constitución. En fin, hay una serie de cosas que desde luego se tienen que aclarar, se tienen que resolver, porque pues sí se invaden facultades, evidentemente. No, hombre, eso de la jornada de trabajo de 3 días, yo la asumo el martes al mediodía. De 5 días. De 5 días, con 2 de descanso, 3. En fin, tiene ahí, lo podemos ver, la encuesta Constitución siguió creciendo, Bruno. Qué bueno. Esto es una aportación y yo creo que esto es lo que tienen que hacer estos constituyentes. Hay que entender que esto es un anteproyecto. Sí, entonces déjame darlo. Constitución, Ciudad de México sí, 58%. El jefe de gobierno, y que hay que evidentemente, para eso estamos reunidos, para debatir, no, para confrontar, para mejorar este documento, es una base. Y hay muchas cosas que hacen falta. Efectivamente, uno de los grandes retos será cómo redactamos de forma sucinta, clara, precisa y que de todas maneras esté amplia. Pareciera una tarea imposible, y eso también tiene que entender la ciudadanía. No porque está escrito en la Constitución se van a dar los grandes cambios en la ciudad, tiene que participar la población, y faltan leyes secundarias, faltan muchísimas cosas que esperemos que se cumplan. Bien, hemos cumplido ya. Nada más una cosita, no quiero que se quede al aire. A ver. En ningún momento se plantea en el proyecto invasión de competencias en materia fiscal o hacendaria, sino todo lo que se refiere a la hacienda pública local es a lo que se restringe la acción del Ejecutivo, en donde no se le autoriza a condonar absolutamente nada, ni a devolverle impuestos a nadie.
Sí puede haber programas de estímulos fiscales para alentar el desarrollo económico, pero no se trata de demeritar el erario público, regresándoles impuestos indebidamente a quienes deben de pagarlos. Bien, les decía, vamos a concluir. Empezamos, consejero. Bueno, primero decir que hoy atendemos a la ciudadanía en una parte importante de construcción del proyecto de Constitución, que el eje fundamental efectivamente está centrado en la persona, que debemos estar también encaminados al combate a la corrupción, el combate pues también que tiene que ver con los esquemas de transparencia, rendición de cuentas, revocación de mandato, la eliminación del fuero, lo que es la ampliación de los derechos para los habitantes de la ciudad y sobre todo con una perspectiva distinta en la organización estructural de la Ciudad de México, que nos permite una planeación estratégica como se propone de 20 años y que no haya un cambio en esta planeación estratégica para que cualquier gobernante al llegar pues pueda modificar también este esquema del desarrollo, por ejemplo, urbano en nuestra ciudad, la protección al medio ambiente, que son temas fundamentales, y el reconocimiento pues también a las comunidades que hoy por hoy nos demandan este reconocimiento. Gracias, doctor Manuel Granados, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México. Senador Ernesto Cordero. Mira, Joaquín, yo creo que nosotros vamos a prestar mucha atención en que se respete y que sea verdaderamente una constitución liberal y una constitución estatista donde sea el gobierno el que está limitando a los ciudadanos y a la gente que habita en esta Ciudad de México. Ya mencionamos nuestra gran preocupación de que la actividad económica sea de interés público y sea tutelada por el Estado. Ya mencionamos pues algunas facultades discrecionales que se les da a las autoridades de la Ciudad de México en términos fiscales y presupuestales y financieros. Y ya mencionamos también toda esta invasión de facultades y sobre todo vamos a prestar especial atención en que exista certeza jurídica para la libre empresa, para realizar libremente la actividad económica que cada quien quiera. Los derechos al trabajo y a la libertad económica creo que son importantes y vamos a estar pendientes de ellos. Gracias, senador Ernesto Cordero. Diputado constituyente de Morena, Bruno Bichir, una conclusión. Habrá que poner mucha atención en las alcaldías y cómo aterrizamos todo este proyecto justamente otra vez a la ciudadanía para que empiecen a tomar decisiones desde abajo. Eso es lo que sería fundamental y hay, insisto, muchos huecos, muchas ambigüedades en este documento y todos espero que trabajemos para que esté fortalecido este documento y sea una garante confiable para la ciudad. Bien, gracias, Bruno. Senador Raúl Cervantes. Sin duda quiero una constitución, debemos de trabajar los constituyentes para hacer lo mejor posible un trabajo técnico de fondo que solucione los problemas de las personas, que disminuya la desigualdad, que genere una mejor vida cotidiana a todos los que habitan la ciudad. La Ciudad de México es una gran ciudad y los ciudadanos se merecen, y los habitantes de la ciudad se merecen, y hasta los transeúntes, lo mejor de nuestro esfuerzo. Sí se toma como un buen documento en el sentido de que puede ser un buen saque, porque este tiene los elementos sustanciales de todas las necesidades que se han venido diciendo en los últimos años en la Ciudad de México. Lo que hay que hacerlo ahora es bien, con técnica y con realidad. Gracias, senador Cervantes. Senador Alejandro Encinas. Sí, yo creo que se quedan fuera de la discusión temas fundamentales. Cómo se plantea la prevalencia del interés público sobre el interés de los particulares. Cómo debe cumplir una función social el suelo y la propiedad en la ciudad para poder ser más accesible y equitativa la ciudad para todos sus habitantes. Cómo viene el proceso de descentralización del poder público con la conformación de las alcaldías y los nuevos mecanismos de participación ciudadana. Cómo incluso se replantean los términos de la Asamblea Legislativa del Congreso local, dejando atrás ya formas anacrónicas de gobierno interno, y cómo se fortalecen los mecanismos de fiscalización sobre el ejercicio del gasto público en todos los órdenes de gobierno. Yo creo que hay todavía muchos temas que desahogar. Va a haber debate, sí, qué bueno, intenso, muy emotivo con toda seguridad, y qué bueno. Esta es una ciudad que se merece no solamente un buen debate, sino se merece una buena constitución. Gracias, senador con licencia Alejandro Encinas. También dejamos fuera el tema de seguridad, de transporte público, seguridad que es central. Pueblos originarios. En fin,
Miguel Carbonell, una conclusión. Es una oportunidad, Joaquín. Es una oportunidad para esas 100 personas que están trabajando, que estarán trabajando hasta finales de enero. Esperemos que no se excedan en el plazo. Es un plazo que está fijado desde la Constitución Federal. Y ojalá no le echen a perder. No solamente por la ciudad, que lo merece, como bien se ha dicho aquí, sino por el país. Porque el país está atento también. El país va a estar siguiendo este debate. El país necesita una resurrección de su constitucionalismo local. Las constituciones locales están abandonadas. Solo se mira a la federal. Y esta es una gran oportunidad. Pero son esas 100 personas. Ahí están, son ellos. No se vale decir, bueno, la ciudadanía o por internet. No, ellos tienen que discutir, ellos tienen que llegar a un buen documento. Y ojalá que sea un documento técnico, un documento depurado, un documento claro, un documento entendible, porque ese es el mensaje mejor que pueden enviar estas 100 personas a toda la ciudadanía del país, a todos los habitantes del país. Es la capital de la República lo que está en juego. Bien, gracias, doctor Ramón. Yo entiendo que la iniciativa del jefe de gobierno es un documento de trabajo inicial y que a partir de ahí se aprobará, se modificará, se corregirá y pues desembocará en lo que hace falta, que es una constitución. Muchas gracias. Yo les doy las gracias por su participación esta noche. Ernesto, Raúl, Alejandro, muchas gracias. Miguel, Bruno. Gracias. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias. Manuel. Y bueno, pues, nos despedimos ya. Déjenme presumirles, ¿no? Las tendencias. Tú decías, tenías la duda de que sí le va a interesar en el país. Mira, todo México está en primer lugar de la tendencia. Qué alegría. Y en la Ciudad de México también está en primero, si me dicen no ven. O sea, interés hay. Lo que no ha habido ha sido difusión. Hay desinformación. En fin, pues muchas gracias. Es nuestra tarea también. Muchas gracias. Llegamos al final de esta mesa de discusión. Si me dicen no vengo, el espacio de debate de Noticieros Televisa. Yo lo espero el martes a las 11:30 de la noche en esta plataforma de las estrellas y todas las de Televisa, en Chapultepec 18, que es la dirección correcta. Y el jueves aquí en Si me dicen no vengo. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias, señores. Gracias. Y hasta el martes. Está muy bien el diseño, y cómo está pensado el debate, ¿no? Lo del minuto está bien. Y ves, sí pudo Raúl Cervantes, ¿eh? Iban a perder todos. Yo seguí rondando ahí. Gracias, querido Ernesto, muy bien. Muchas gracias.